Dios les bendiga, bienvenidos, pásenle, pásenle, tomen asiento y agárrense bien porque vamos a hablar de cosas muy importantes y algunas noticias muy extraordinarias. ¿Conocen el tiempo en el que vivimos? En cuanto a la historia del mundo, desde Adán y Eva o la creación hasta el milenio, ¿dónde es que estamos? Para entender lo que va a pasar, como hemos dicho, para entender el futuro bien, necesitamos dar vuelta al futuro. Es decir, vamos al pasado para ver qué es lo que los profetas dijeron, lo que anunciaron, lo que profetizaron acerca del futuro. Para ellos era el futuro. Y vamos a ver que todo lo que profetizaron se cumplió al pie de la letra. Por eso tenemos confianza de que lo que falta y está profetizado se va a cumplir también. Entonces he titulado el mensajito de hoy, Vuelta al futuro, los reinos. Los reinos. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene una visión, un sueño. Y el que finalmente le interpreta el sueño es Daniel. Es una historia muy larga, pero en breves palabras. Vio una estatua grande y no podía entender qué quería decir, qué significaba esa estatua. Daniel le da la interpretación. Le dice, lo que viste en esa estatua es que tenía una cabeza de oro fino. Eso simboliza tu reino, Babilonia. Y está hablando de los 4 reinos que se profetizaron y que Dios estableció para cumplir su misión aquí en la historia del mundo. En el principio, vamos a retroceder un poquito. En el principio, Dios hablaba directamente con el hombre, Adán y Eva. Y luego vemos la historia que se desarrolla, era Adán y Eva, y luego tuvieron hijos, los hijos tuvieron hijos, y se fue desarrollando tribus. Había tribus. Y luego se hicieron tribus y más tribus y más tribus. Después de la Torre de Babel se hicieron más tribus por los idiomas, los lenguajes. Entonces ya no eran naciones, se llamaban naciones, pero realmente eran tribus. No había una nación grande que reinara sobre todo el mundo. Egipto era muy poderoso, pero solo allá en Egipto, no por el resto del mundo. Dios estableció entonces, después de hablar con el hombre y después de tratar a través de los jueces y luego a través de los profetas, estableció también hablar al mundo y mover la historia hacia el Calvario, hacia Jesucristo, a través de las naciones, los reinos mundiales. Y el primero fue Babilonia, que reinó poderosamente en todo el mundo conocido. Estamos hablando de Daniel capítulo 2, verso 32. Babilonia, la cabeza de oro. Y luego le dice Daniel a Nabucodonosor, al interpretarle el sueño, le dice, y luego el pecho y los brazos eran de plata. Y después de la interpretación, que esos eran los medos y los persas, medo-persa. El siguiente reino. ¿Se acuerdan que una noche estaba el rey de Babilonia festejando y emborrachándose y mandó traer los platos y los vasos que se habían tomado del templo para usarlos para las fiestas estas paganas? Y esa misma noche escribió una mano en la pared, ¿se acuerdan? Y esa misma noche cayó Babilonia. Algo que era imposible, pero cayó a Babilonia de la noche a la mañana y entraron los medos y los persas. Entonces se va estableciendo y Daniel profetizó esto antes de que sucediera y luego vivió para ver que se cumpliera eso. Daniel sirvió al rey de Persa también. Y luego dice,
Y el vientre de esta estatua y los muslos eran de bronce. Esto significa a Grecia. Es que son tres. Y luego dice, y luego en el verso 33 dice, y las piernas eran de hierro, y sus pies en parte eran de hierro y en parte de barro cocido. Esto era Roma. Así es que Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Los cuatro poderes mundiales que ha habido, que gobernaron con mano de hierro, todo el mundo conocido. Antes de eso nunca había habido, y después de esto, de ellas, de esos cuatro reinos, no ha habido otro reino que gobierne todo el mundo con mano de hierro, tal como ellos lo hicieron. Y esto es muy importante. Muy, muy, muy importante. Pongan atención para que no se confundan. Hay muchas enseñanzas allá que a través de los años nos han desviado un poco. Sigue el verso 33 del capítulo 2 de Daniel. Dice, entonces se desmenuzaron también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como el tamo de las eras en verano. Entonces está hablando de los cuatro reinos que se desvanecen, se desmenuzaron. El viento se los llevó y nunca más fue hallado su lugar. Nunca más se van a volver a reconstituir, porque hay una enseñanza que se enseña en casi todas las denominaciones, que Roma se va a reconstituir, que se van a formar 10 países para formar Roma antes de que Jesucristo venga. Pero aquí nos dice muy claro, el viento se los llevó a esos cuatro reinos y nunca más fue hallado su lugar. Vamos al capítulo 7. Síganme. Esto es muy importante. El capítulo 7 de Daniel dice, la interpretación está en el verso 17. Para entender, antes de escudriñar o estudiar la visión que Daniel tuvo acerca de estos cuatro reinos, nos da la contestación, nos da la interpretación, nos dice de qué se trata. En el verso 17 dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Otra vez los cuatro. Primero fue el sueño de Nabucodonosor, que los cuatro reinos, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Roma. Y ahora Daniel tiene una visión y él ve lo mismo, pero esta vez en forma de bestias. Y nos dice, y es importante entender esto, estas cuatro grandes bestias son cuatro reinos que se levantarán en la tierra. Cuatro, nada más cuatro. Verso 4. La primera, está hablando de las bestias, la primera era como un león y tenía alas de águila. Está hablando otra vez de Babilonia. Y vemos en Jeremías capítulo 49 que Jeremías pinta a Nabucodonosor como león y águila. Está hablando de Babilonia. El verso 5 del capítulo 7 dice, y he aquí que otra bestia semejante a un oso se levantó a su lado. Tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Entonces esta bestia era semejante a un oso, pero que estaba más levantado de un lado, más fuerte de un lado, porque sí, los medos y los persas se unieron, esos dos tribus se juntaron para formar el reinado de Medo-Persa. Y los persas eran más fuertes, por eso estaba más levantado. Dice, y tenía entre los dientes tres costillas entre sus dientes y le fue dicho, levántate, devora mucha carne. Y esas tres costillas son los 3 reinos que derrotaron para llegar a establecerse. Egipto, Babilonia y Lidia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos el reino de Babilonia, Medo-Persa, y luego sigue en el verso 6 del capítulo 7. Y he aquí otra bestia, ya está la tercera, como leopardo, que tenía en sus espaldas 4 alas de ave. Esta bestia también tenía 4 cabezas y le fue dado dominio, reino, poder, autoridad. Y está hablando de Grecia.
leopardo rápido, y eso era lo que marcaba a los ejércitos de Alejandro el Grande, que se movían con tanta rapidez que alcanzaban a rodear al enemigo y conquistó a todo el mundo conocido para la edad de 28 años. Dice que a la edad de 28 años se sentó a llorar porque ya no había más mundos que conquistar y murió. Dice que tenía 4 alas. 4 alas. Cuando Alejandro murió, los 4 generales de él, en vez de pelearse por todo el reino, lo dividieron en 4 partes. Entonces, ¿qué tenemos? Babilonia, Medo-Persa, Grecia, y la cuarta, ¿cuál va a ser? Ya deben de saber, ¿verdad? El verso 7 del capítulo 7. Y he aquí una cuarta bestia, terrible y espantosa, fuerte en gran manera. Esta tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba y pisoteaba las sobras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían aparecido antes de ella. Entonces sale la cuarta bestia, que viene siendo Roma. Es terrible, espantosa, con los ejércitos tan disciplinados, tan grandes, que desmenuzaban todo y pisoteaban todo. Otra cosa muy importante. Y tenía 10 cuernos. Tenía 10 cuernos. La cuarta bestia tenía 10 cuernos. Y siempre hemos escuchado que esos 10 cuernos son 7 naciones que se van a juntar otra vez para reconstituir, incorporarse y volver otra vez a ser Roma. Pero ¿qué nos dijo? Que ya nunca jamás iban a existir esos 4 poderes, no más. En cuanto a los 10 cuernos de aquel reino, se levantarán 10 reyes. Entonces, después de Roma, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, y después de Roma va a haber 10 cuernos. Ya no son bestias, ya no son parte de la estatua, son 10 reinos o poderes mundiales después de Roma. Porque dice que se levantarán estos 10 reinos. Entonces, tenía yo 13 años cuando estaba en la escuela, y estamos estudiando la historia mundial. Y siempre con eso en mente. Por eso es tan importante ir a la escuela dominical, conocer la Biblia y escuchar los mensajes, los grandes predicadores y las enseñanzas, pero sobre todo conocer la Biblia. ¿Qué es lo que dice? Y cuando uno va a la escuela a estudiar psicología, filosofía, lo que sea, hay que compararlo con lo que las escrituras dicen. Si se cumple o entabla con la palabra de Dios, entonces es bueno. Si no, entonces de nada sirve, porque son ideas del hombre. Dice que estos 10 reinos salen después de Roma. ¿Se han puesto a estudiar la historia mundial? ¿Cuántos reinos o cuántos poderes mundiales ha habido después de Roma? Después de Roma, se los voy a dar. Apúntenlos, porque esto va a ser muy importante para establecer dónde estamos hoy. Fue la primera pregunta. Después de Roma se levantó la Gran Bretaña, una. Francia, que tuvo influencia y poder por todo el mundo, pero no reinó todo el mundo, tuvo influencia. España, también. ¿De dónde venimos nosotros? De España. Italia. ¿Por qué hay Italia? ¿Por qué hay Estados Unidos? Por Italia. Portugal, son 5. Gran Bretaña, Francia, España, Italia, Portugal. Número 6, Alemania, poder mundial, pero no gobernó todo el mundo. Poder mundial. Japón, poder mundial, pero no gobernó todo el mundo. Y dice que al último van a quedar 3 poderes, son 7. Que al último de esos 10 van a quedar 3. ¿Cuáles 3 poderes mundiales hay en este día? De los 10. Inglaterra, Francia, España, Italia, Portugal, Alemania, Japón. ¿Y cuáles son los que quedan? Poderes mundiales. Rusia, China y Estados Unidos. Pero ninguno de los 3 gobierna todo el mundo. Y es donde estamos ahorita.
En el capítulo 7, versos 24 y 25 dice, tras ellos, los 10 reinos, se levantará otro, el cual será mayor que los primeros y derribará a 3 reyes. ¿Cuáles 3 reyes? Es el complemento de este predicado, levantará. Está hablando de los 10 reinos, que quedan 3. Rusia, China, Estados Unidos. Se va a levantar otro que va a derribar a esos 3. Y luego describe a ese rey. Dice, él hablará palabras contra el Altísimo y oprimirá a los santos del Altísimo, intentará cambiar las festividades y la ley. ¿Qué está hablando? Está hablando del anticristo. Está hablando del anticristo. Y luego de la gran tribulación, dice el verso 25 del capítulo 7 de Daniel. En su mano serán entregadas durante un tiempo, fíjense bien, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 1, 2, y otros 2. 1 más 2 son 3 y la mitad de un tiempo. 3 años y medio. Y sabemos que va a suceder el rapto antes de que empiece la gran tribulación. En Mateo 24, los apóstoles, los discípulos le preguntan a Jesús, ¿cuándo será el fin del mundo? ¿Y qué señas vamos a tener? ¿Qué señales habrá? Y la pregunta es, ¿cuándo se termina el mundo? Entonces Jesús les empieza a contar que habrá falsos profetas, falsos maestros, guerras, rumores, pestilencias y todo eso. Pero dice, eso no es el fin. La clave de cuándo es el fin del mundo está en Mateo capítulo 24, verso 14. Esta es la señal. ¿Cuál es? Jesús lo dijo bien clarito, dice, y este evangelio del reino de los cielos, el evangelio de Jesucristo, será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y la palabra naciones ahí quiere decir grupos étnicos, idiomas, grupos. Y luego vendrá el fin. ¿Cuándo es el fin del mundo? Cuando el evangelio llegue a todo el mundo. Nunca había sido posible hasta ahora, a través de la red mundial, la internet, todos los medios de comunicación que tenemos hoy. Allá en el desierto, en Arabia, donde viven, y no sé qué, comen arena, no sé qué, pero tienen su antena, ¿no? Para recibir la recepción de la red mundial. Allá en las chocitas en el África, en lo más oscuro, también tienen su antena. Hoy, aún lo que estoy haciendo hoy, lo que están haciendo ustedes escuchando y repartiendo este mensaje es parte de este cumplimiento para traer, para provocar el fin del mundo. El fin del mundo no quiere decir que se acaba todo. El fin del mundo es el principio. El fin del mundo quiere decir el rapto, cuando Jesucristo viene por su iglesia. Dice que se van a poner tan feas las cosas, sigue hablando Jesús, en el verso 22 del capítulo 24 de Mateo, dice, si aquellos días no fueran acortados, si no le ponemos el pare, no se salvaría nadie. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estamos pasando por una pandemia. No sé si es palabra, una pandemita. A comparación de las pandemias, las pestilencias y las guerras y todo lo que va a acontecer después del rapto de la iglesia. ¿Por qué es que regresamos al futuro? Vamos al pasado para ver las profecías que se han cumplido al pie de la letra, porque podemos ver dónde estamos hoy. Estamos en ese momento
donde todo está ya preparado para poder tener un solo gobierno mundial. Tenemos los medios, hay los medios más bien, hay los medios para poder saber dónde está cada persona en el mundo. Los millones y millones, qué es lo que compran para controlar quién puede comprar, quién no puede comprar, a dónde puedes ir, dónde no puedes ir, qué es lo que puedes tener, qué es lo que no puedes tener. Nunca en la historia del mundo habíamos llegado a ese momento hasta hoy. ¿Dónde estamos? Se han cumplido los 4 reinos. Después de los 4 reinos, 10 poderes mundiales. Al último permanecen 3 poderes mundiales que serán derribados por el anticristo, que va a establecer su propio reino mundial. Pero eso es lo que va a precipitar el rapto. Y luego entra la gran tribulación. ¿Estás listo para eso? ¿Para qué? Para el rapto, amigo. Para el rapto. Si has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y estás sirviéndole de corazón, en espíritu y en verdad, ¿estás listo? Si no, prepárate, mijo, porque vas a pasar por la gran tribulación y las cosas no van a estar muy bonitas. Dios te ayude. Dios te ayude. Regresamos al pasado para ver el futuro y los reinos. Este día, como dice en Hebreos, hoy es el día de salvación. Si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Te invito a que aceptes a Jesucristo hoy mismo, porque no sabemos si mañana o la pandemia con una persona que estornude ahí cerca de ti te saque. ¿Y dónde vas a pasar la eternidad? Dios te ayude. Yo ya me voy. Yo ya me voy. Y el pueblo de Dios dice, gloria a Dios, aleluya, amén, vámonos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de saber y reconocer los tiempos en que vivimos. Gracias, Señor. Recibe a cada quien que abre su corazón para recibirte. Recíbelo, Señor. Sálvalos. Lávalos con tu sangre. Y a nosotros, Señor, prepáranos para nuestra salida. No queremos pasar por eso que se llama la gran tribulación. Sálvanos, oh Dios. Ten misericordia, te pedimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.